Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Continuamos como todas las mañanas aquí por la 1210 AM Radio El Libertador, la CWB 121 con punto de partida, con las distintas columnas y también entrevistas como tenemos todas las mañanas. Todas las mañanas un menú diferente, aunque siempre tenemos a gente que está estable, obviamente, dentro de las columnas. Pero acordate que si querés escuchar la columna después, no te da el tiempo, vas ahí, estás trabajando y se te pierde el hilo, podés entrar a nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y YouTube, donde colgamos todas las entrevistas en versión de video, o sea, nos pueden ver también ahí. Y también dejarnos tus dudas, tus comentarios, tanto las columnas de literatura, la de psicología, las de medicina, y querés a que abordemos algún tema, o por ejemplo en la literatura algún autor o alguna obra, podés dejarlo así en los comentarios, que con mucho gusto vamos a estar recogiendo esos comentarios y después lo vamos a estar abordando aquí. Hoy, columna de literatura con María García Marichal, que ya está con nosotros. ¿Cómo estás, María? Muy bien, ¿y vos, Carlos, la audiencia? Un saludo grande para todos. Un gusto tenerte con nosotros, María, para conversar un ratito. Y contanos, ¿qué vamos a tener hoy? Hoy vamos a estar por dos lugares diametralmente opuestos. Vamos a hablar de un premio Nobel de Literatura de origen bengalí, hoy en día diríamos indio, de la India, ¿verdad? Que seguramente muchos de nuestros oyentes conocen por sus frases, por sus poemas, sobre todo los más grandes. Y luego, en este mes de noviembre, que es el mes en que se trabaja muchísimo contra la violencia hacia la mujer, vamos a hablar nada menos que de Edelmira Agustini. Nuestra gran poeta Edelmira Agustini. Pero vamos a empezar entonces por el lado de la India. Que se llama nada menos que Rabindranath Tagore. ¿Qué te parece? Ahorita nombre. Maravilloso Rabindranath Tagore. Quien conoce sus frases, sus poemas. En realidad se llamaba Rabindranath Thakur, que después, digamos, cuando él viaja a Inglaterra, se transforma en Tagore, que es el apellido con que lo conoció toda la intelectualidad de su época. Nació el 7 de mayo de 1861 en Calcuta, India actual, por supuesto, y murió el 7 de agosto de 1941 en Jorasanko, Thakurbari, muy cerca de Calcuta. No nos olvidemos nosotros que las ciudades indias como Calcuta, Mumbai, que también se llama Bombay, Nueva Delhi, son inmensas y tienen enormes áreas de extensión, digamos, de ciudades satélites, lo que podríamos llamar su área metropolitana. Entonces, superficialmente, desde el punto de vista geográfico, son inmensos. Sí, superpobladas. Y además tienen una población enorme. Ya en la época de Tagore eran extremadamente pobladas. Muy bien, era de origen noble. No nos olvidemos que India fue una sociedad estamentada muy drásticamente. Estaba la sociedad dividida en castas. Las castas eran intocables entre sí. Él pertenecía a la casta noble. Y era el menor de 14 hijos. Los indios se caracterizan por tener familias muy grandes, principalmente en aquella época, ¿no? La familia de Rabindranath estaba consagrada a la renovación espiritual de Bengala. Significa que toda su educación y toda su formación estuvo centrada en el desarrollo espiritual e intelectual para mejorar el entorno. Quiere decir que estamos hablando de una mentalidad muy adelantada para su época, más allá de todos los estamentos tan estructurados de este país. Hasta los 17 años fue su papá quien lo educó. Se educó con su padre y su madre, pero fue su padre su mentor, digamos. Y a esa edad él lo manda a Gran Bretaña para que estudie principalmente literatura, historia, y estudió música también. O sea, la beta artística de Rabindranath Tagore fue muy clara desde que era chico. Su padre además lo estimuló, porque como tenía ese objetivo de cambiar el espíritu
de su pueblo, trató de estimularlo para que se desarrollara lo más posible. Este viaje inspiró su primera obra, Cartas de un viajero, que va a ser publicada en el año 1881 y que es muy linda. La forma de escribir de Rabindranath Tagore es una forma muy lírica, muy, muy espiritual, de mucha profundidad. Esta se publicó, ahora existe el libro por supuesto, pero se publicó en un periódico, el periódico Bharati, que fue fundado además por 2 de sus hermanos. O sea, toda la familia estaba nucleada en ese objetivo de mejorar la espiritualidad y la intelectualidad del entorno, ¿no? Después escribió el drama musical El genio de Valmiki, que es de 1882, los cantos del crepúsculo, de la misma época, y la novela histórica La feria de la reina recién casada, de 1883, que esa la tengo en el debe, no la he leído. He leído mucho a Rabindranath Tagore, porque hace muchos años, cuando mi padre era chico, mi papá falleció con 82 años. Y mi tía, que murió muy joven, que tendría más de 90, había, y los más veteranos dentro de nuestros oyentes se acordarán, un libro de texto de las escuelas públicas que se llamaba Vida. Había 2 libros, Vida y Trabajo. Me encantaría que alguno de nuestros oyentes lo comentara. En esos libros había lecturas estimulantes y de aprendizaje y muchas citas a escritores trascendentales de la época. Y Rabindranath Tagore tenía un lugar especial en el libro Vida y en el Trabajo también, pero sobre todo en el Vida había poemas y frases de él. Por eso digo que los más veteranos lo conocen, a Tagore. Y justamente fue un hombre muy místico, trabajó mucho su espíritu. Eso se ve mucho en Cantos de la Aurora, un libro poético preciosísimo de 1883. En 1883 se casó con una chica muy jovencita, de 16 años, y desde ese entonces se dedicó a viajar por todo lo que era Bengala en ese momento, que sería todo lo que es la península del Deccan en la India, más lo que hoy es la República de Bangladesh, que en ese momento formaba parte de la región de Bengala. Cuando India se independiza, se divide en 3 territorios, India propiamente dicha, y Pakistán, que estaba dividido en 2, Pakistán occidental y Pakistán oriental, gobernados por un mismo presidente, pero entre ellos, entre uno y otro había 1000 y tantos kilómetros de distancia. Entonces definitivamente se desprende en los años 60 Pakistán oriental, y es lo que hoy se llama República de Bangladesh, desgraciadamente uno de los países más pobres del mundo. Pero Bengala, digamos, sería toda la parte que corresponde a la península del Deccan, y es allí lo que él recorre con su esposa. Además, él administraba los bienes de la familia y era un hombre muy inteligente para hacerlo, ¿no? Se dedicó también a la economía, además de la literatura y de la filosofía, Rabindranath Tagore. En 1880 volvió a viajar a Gran Bretaña y allí editó sus 2 colecciones poéticas muy conocidas, las más conocidas tal vez de todas, Citra en 1896 y El libro de los cumpleaños en 1900. Todas son profundamente espirituales, todas ellas. Ya a esta altura era un artista muy reconocido en el mundo. Hablaba fluidamente el inglés, además del hindi, ¿verdad? Claro. Que se llamaba bengalí en ese momento, el idioma que él hablaba, y era un intelectual de alto vuelo que, digamos, muy apreciado y muy codiciado, principalmente para dar conferencias, para dar seminarios, para hacer charlas, en todo lo que era la Commonwealth, o sea, el imperio que tenía Inglaterra, que abarcaba no solamente las islas de la Gran Bretaña, sino gran parte de África y gran parte de Asia. Pero Tagore ya tenía un nombre acuñado a nivel propio. Sí, en la intelectualidad mundial, exacto, era su nombre propio. Su misticismo y su creatividad lo impulsaron a fundar un centro de estudios, un centro pedagógico, Santiniketan, que era justamente el nombre del lugar que tenía su padre, donde él se crió, que significa el hogar de la paz. Era un pacifista antes que nada, Tagore, además de un místico. Y empezó a propiciar un sistema pedagógico creado por él mismo. Era una pedagogía de crecimiento intelectual, pero además de crecimiento espiritual y de servicio. Tenía el servir como su objetivo principal, el servir a los otros. Fue un humanista. En 1904 publicó un ensayo político, El Movimiento Nacional. Aquí él se pone, digamos, en un lugar de defensa de la independencia de la India. Ya comienza a ver que India es demasiado grande,
que tiene su propia cultura, o muchas culturas dentro de esa gran globalidad, que no puede estar bajo la égida del gobierno de Gran Bretaña, bajo el reinado de la Gran Bretaña, que tiene que tener su propia identidad. Y bueno, dentro de esto estaba también en ese momento lo que era Pakistán, ¿no? Que luego, bueno, empieza a desmembrarse. Es enorme, estamos hablando de un subcontinente. Entonces, la postura que toma Rabindranath Tagore es la de que India debe independizarse y tener su propia elección con respecto a la política y con respecto a esa sociedad tan fragmentada, tan estamentada, tan pobre. La pobreza de India no es de hoy. Hoy en día es el segundo país más poblado del mundo, tiene casi 1.200 millones de habitantes. Casi 1.100. China lo supera en unos más o menos 200 millones, 300 millones. Pero India tiene un crecimiento muy grande porque no hay un control de la natalidad en esa gente tan pobre. Ya era muy pobre en esta época, pobre dentro de los más pobres del mundo, ¿no? Entonces él defiende esa independencia. En 1910 publica La ofrenda lírica y ya como pensador prestigioso, como filósofo, como pedagogo, era muy reconocido en Estados Unidos, en países asiáticos, y era convocado para esos seminarios y charlas de las que yo te hablaba. Entonces, de alguna forma, sembró su pensamiento en todos estos lugares que él recorrió. Con la Primera Guerra Mundial adoptó una posición pacifista. Él estaba contra todo lo que fuera una confrontación. Todo lo que fuera un enfrentamiento bélico, él lo rechazaba. Fue un pacifista a gran escala, digamos. India vivía en ese momento mucha agitación, porque además estamos hablando de que había levas en masa para que fueran soldados, ¿no? De los aliados, y estamos hablando de una cultura totalmente diferente. Entonces él va a defender a su pueblo desde un punto de vista siempre pacífico, siempre desde la palabra, siempre desde la educación, y bregó por la paz desde ese lugar. Como tuvo que, tomar postura, como tuvo que tomar posición, y su posición era contra la guerra y por el pacifismo y por la independencia de su país, supo que tenía que romper lazos con Gran Bretaña, no desde un punto de vista cultural, pero sí desde un punto de vista sociopolítico, y rompe esos lazos con Gran Bretaña y se dedica a su centro de estudios en Santiniketan a continuar con su sistema pedagógico de elaboración del intelecto y de elevación del espíritu. Y ese centro pedagógico se va a transformar en 1921 en una universidad internacional. Mira. La Universidad Internacional de Visva-Bharati. Y en la actualidad es una universidad estatal. Mira. O sea que es el fundador de la primera universidad estatal de la India, Rabindranath Tagore. Un grande, un gigante, un pensador exquisito, finísimo en la forma de escribir, un pacifista y un espíritu elevado. Tiene una extensa producción literaria, ya hemos hablado de algunas, pero escribió los dramas Kacha y Davayani en 1894, El cartero del rey en 1913, que la recomiendo, es muy buena, Ciclo de la primavera en 1916, La máquina en 1922. Escribió 2 novelas, Gora en 1910 y La casa y el mundo en 1916, que no he tenido el placer de leerlas, pero ya como estoy tildando, voy a ir buscándolas y bajándolas a mi Kindle o a conseguirlas por un PDF. Dependientes, ¿no? Sí, por supuesto. Entren a las plataformas. La Biblioteca Cervantes tiene muchísima obra de Rabindranath Tagore. Los poemarios La luna nueva en 1913, El jardinero también en ese año y La fugitiva en 1918. Y hay 2 colecciones de sus conferencias imperdibles. Una se llama Sadhana de 1912, que tiene unas conferencias impresionantes. Leí algunas de ellas, otras no. Y La religión del hombre de 1930, que también me queda en el debe. En 1913 recibió el Premio Nobel de Literatura y fue el primer indio en recibirlo, el primer asiático además en recibir el Premio Nobel de Literatura. Un gigante, Rabindranath Tagore. Y van a ver que algunas de sus frases las hemos leído, las hemos visto, están en libros, aparecen en esas frases que incluso aparecen en Google en algún momento, sí, como frases para el día o para la semana. Muchas son de Rabindranath Tagore porque
era un hombre de escribir máximas. ¿Viste esas máximas que son frases que tienen una verdad intrínseca importante y que pueden utilizarse para educar, para recordar, hasta para tenerlas en los cuadernos? Bueno, yo voy a leer algunas. Bueno. Sí, y algún poema además, porque lo amo a Rabindranath Tagore. Algunos pensamientos de Rabindranath Tagore. Cuando mi voz se calle con la muerte, mi corazón te seguirá hablando. El hombre en su esencia no debe ser esclavo, ni de sí mismo ni de los otros, sino un amante. Su único fin está en el amor. Él considera el amor como algo creador, ¿verdad? El amor como creador. No solamente el amor de pareja, el amor como una forma de creación y de realización. Él considera el universo como un acto de amor. La verdad no está de parte de quien grite más. Eso me lo han dicho mis hijos alguna vez. Y es algo absolutamente auténtico. Voy a leer el extracto de Pájaros Perdidos. Muy bien. Y voy a leer el 1, el 2, el 3 y el 6, para después leer uno de mis poemas preferidos que se llama Servir y que está en el libro Vida, justamente. Extracto de Pájaros Perdidos, que hay una cantidad, o sea, son poemas brevísimos y muy, muy profundos en una cantidad importante. El 1. Pájaros perdidos de verano vienen a mi ventana, cantan y se van volando. Y hojas amarillas de otoño, que no saben cantar, aletean y caen en ella en un suspiro. 2. Vagabundillos del universo, tropel de seres pequeñitos, dejad las huellas de vuestros pies en mis palabras. La 3. Para quien lo sabe, amar el mundo se quita su careta de infinito. Se hace tan pequeño como una canción, como un beso de lo eterno. 6. Si lloras por haber perdido el sol, las lágrimas no te dejarán ver las estrellas. Pues fíjate todo lo profundo, ¿no?, del pensamiento. Y aquí tienen mi poema favorito, Servir. Ese estaba en el libro Vida que mencionaste. Exactamente. Que estaba en esa escuela. Dormía y soñaba que la vida era alegría. Desperté y vi que la vida era servicio. Serví y vi que el servicio es alegría. El discípulo de Rabindranath Tagore. Tu lenguaje, Señor, es muy sencillo, mas no así el de tus discípulos que hablan en tu nombre. Yo comprendo la voz de tus alas y el silencio de tus árboles. Comprendo la escritura de tus estrellas con que nos explicas el cielo. Comprendo la líquida redacción de tus ríos y el idioma soñador del humo en donde se evaporan los sueños de los hombres. Yo entiendo, Señor, tu mundo, que la luz nos describe cada día con su tenue voz. Y beso en la luz la orilla de tu manto. El viento pasa enumerando tus flores y tus piedras. Y yo de rodillas te toco en la piedra y en la flor. A veces pego mi oído al corazón de la noche para oír el eco de tu corazón. Tu lenguaje es sencillo, mas no así el de tus discípulos que hablan en tu nombre, pero yo te comprendo, Señor. A Jesús de Nazaret. Es de una profundidad impresionante. Y así toda la poesía de Tagore. Además usa imágenes maravillosas, exquisitas, bellísimas. Lo recomiendo de corazón. Además, como su obra poética es breve, digamos, de poemas breves y de pensamientos, es delicioso de leer. Rabindranath Tagore. Muy bien. Bueno, y ahora nos venimos entonces para este lado del mundo. Y vamos a hincar el diente en una situación muy dura de una poeta que vivió 27 años y escribió maravillas, que si hubiera vivido más, quién sabe dónde hubiera llegado. Delmira Agustini. Bueno, vamos con Delmira entonces. Muy bien. Vamos además a hacer un homenaje en este programa nuestro, en este segmento nuestro de tu programa, porque Delmira fue muerta por femicidio. En aquel momento no se veía así, salvo
alguna prensa muy escasa, se veía como lo que se llamaba anteriormente un crimen pasional. Entonces, a mí me gustaría muchísimo ver de qué manera Delmira dejó una marca en la sociedad y además hasta en la manera de pensar de las mujeres de su época. Delmira Agustini se llamaba Delmira Agustini Martfeld, era de origen criollo, pero además tenía origen francés, alemán, o sea, su madre era descendiente de inmigrantes. Nació en Montevideo el 24 de octubre de 1886 y murió en Montevideo por femicidio el 6 de julio de 1914. No había cumplido los 28 años, era una jovencita. Su papá se llamaba Santiago Agustini y la madre María Martfeld Triaca. Por eso a veces se la conoce también como Delmira Agustini Triaca. Perteneció a la generación del 900, la famosa generación del 900, que fue marcó un momento en la literatura uruguaya descollante y que va a ser la semilla de lo que después va a ir deviniendo en la generación del 45, exactamente. Entonces, estos grandes poetas son principalmente modernistas, pero ya entran en las vanguardias. Significa que van a comenzar, y Delmira lo hace, en una forma nueva, en avant-garde, en una cuña nueva de creación que va a ser muy importante y que en Delmira lamentablemente se ve truncada con su muerte, pero que va a ser la poesía erótica, por ejemplo, la poesía amorosa y principalmente erótica y sexual, que tuvo un momento en Delmira impresionante. Estamos hablando de que era admirada por Miguel de Unamuno, por ejemplo. No es poca cosa. Si a mí me hubieran dicho que admira a Miguel de Unamuno, creo que me desmayo en ese momento. Bueno, Julio Herrera y Reisig perteneció a la generación del 900, ¿verdad? Leopoldo Lugones en Argentina, el amigo de nuestro queridísimo Horacio Quiroga. Y Rubén Darío, con quien ella mantuvo una correspondencia muy nutrida y que fue también su corrector y su mentor. Ella lo consideró su maestro a Rubén Darío siempre. Delmira mantuvo correspondencia con él desde 1912. Ella lo conoció en Montevideo y bueno, fue así, fue mágico porque cultivó el modernismo en su poesía. Podemos decir que Delmira Agustini cultivó el modernismo en la primera etapa y las vanguardias en la segunda etapa. ¿Qué etapa tan corta? Vivió 27 años y poquito, ¿no? Pero tuvo una evolución en su poesía interesantísima. Ser poeta erótica en esta época era escandaloso. Vos imaginate que estamos hablando de fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Ella muere en 1914, es asesinada en 1914. Ser una poeta erótica, escribir sobre erotismo y sobre sexualidad en esta época era escandaloso. Pero su padre la estimuló muchísimo a que lo hiciera, porque veía en ella una poeta brillante. Su madre fue la figura fuerte de la familia, ¿no? Y tal vez determinó algunas de las decisiones que tomó Delmira. Vamos a ver después que Delmira tiene una personalidad complejísima. Yo diría, y el otro día leí un artículo de una escritora española en la Biblioteca Cervantes justamente, que creo que me da la razón. Yo veo 3 Delmiras en su etapa. Leo Delmira desde que era chica, ¿no? Mi padre me elegía los poemas que podía leer de acuerdo con la edad. Después, cuando fui grande, la leí toda. Pero podemos ver 3 Delmiras distintas. Y allí la madre posiblemente fue la persona que más la marcó. Pero el padre defendió muchísimo la obra de Delmira y siempre la estimuló. Y la fotografió mucho también. Todas las fotografías de Delmira son sacadas por su padre, prácticamente, salvo alguna de estudio. Bueno, muy bien. Estamos hablando de una sociedad netamente patriarcal, una sociedad montevideana y rioplatense muy cerrada. Ella pertenecía a una familia muy acomodada, de burgueses, que además tenían un comportamiento que mostrar. Aquí eras una joven, bueno, eras la nena de papá y mamá. Ella tiene un hermano, Alejandro. A ellos le dijeron siempre la nena y el nene. Tan es así que ella en muchas cartas firma nena y que se hacía llamar nena por sus amigos, etc. La nena y el nene. O sea, era la nena de mamá, tenía que
cumplir con determinados requisitos, tener un novio, casarse, etc. Y Edelmira, en su interior, lo menos que quería era eso, era un espíritu libre. Era principalmente un espíritu libre. Ese núcleo acomodado en el que ella creció le permitió estudiar francés, estudiar música, estudiar algo de literatura, pintó también, estudió pintura, pero no tuvo una formación académica firme. Es decir, no hizo una carrera, estudió en su casa. Es decir, fue a colegio, etcétera, pero no pudo hacer una carrera de formación académica firme, que le diera solidez desde el punto de vista intelectual. Y murió muy joven para poder hacerlo después. Sin embargo, fue descollante en toda Iberoamérica y reconocida como una poeta exquisita y de altísimo nivel en toda el habla castellana. Entonces, realmente, ¿no? ¿Qué marca dejó esa mujer? ¿Qué marca dejó esa mujer en nuestra poesía? Fue muy reconocida a pesar de su juventud. Ya decíamos, Miguel de Unamuno, Rubén Darío y Manuel Ugarte, el poeta argentino Manuel Ugarte, de quien ella se enamoró locamente, a quien le escribió cartas encendidísimas. Incluso una carta que le escribe en un momento determinado, después de que se casó con Reyes, con quien fue en definitiva quien la mató, en que le dice: usted fue mi tormento en mi noche de bodas. O sea, unas cartas con una pasión impresionante. Bueno, sus primeras obras fueron publicadas en la revista Alborada de Montevideo y luego ella publica 3 libros, le da el tiempo a publicar 3 libros. El Libro Blanco en 1907, en 1910 Cantos de la Mañana y Los Cálices Vacíos, que es el más encendido de todos, en 1913. Luego hay una serie de obras póstumas, ¿no? Que son las obras completas en 2 tomos. El Rosario de Eros y Los Astros del Abismo. Esta obra completa, que está en 2 tomos, tiene prólogo de Alberto Zunfelde. No. O sea, estamos hablando de que fue después estudiada, interpretada, y bueno, Alberto Zunfelde la prologó. En 1969 es que aparece su correspondencia íntima, que se puede encontrar en la Biblioteca Cervantes y en otras plataformas también, porque es una correspondencia que tiene con Rubén Darío, con sus amigos, y la correspondencia con Manuel Ugarte, y hay incluso postales que se escribió con su esposo, con quien estuvo casada muy poquito, en las cuales usa un lenguaje muy infantil, porque ahora vamos a hablar de esas 3 Delmiras de las que a mí me parece que hay. Ella se casa en 1913 con Enrique Job Reyes. Estuvo poco más de 50 días casada con él. Hoy en día quienes han estudiado a Edelmira consideran que ella se casó principalmente por estas razones de las que hablábamos. Esa sociedad patriarcal, esa sociedad de alguna manera pacata, y no quiero de ninguna manera acá desmerecer a la sociedad montevideana y rioplatense de la época, pero era muy cerrada, había que casarse. Aparentemente ella se casa por eso, porque tenía que estar casada para tener una relación con este hombre con el que ella salía. Aparentemente Edelmira tuvo relaciones íntimas con otros hombres antes de Enrique Reyes e incluso después de que estaba separada de él, e incluso tuvo una relación como amante con él después de que estaba divorciada. Se casa. A los 50 y pocos días vuelve con todo su equipaje a casa de sus padres, y cuando cierra la puerta dice: ¡cuánta vulgaridad! ¿Qué vivió? ¿Qué cosas sintió? Es difícil de saber. La cuestión es que ella es la primera mujer que obtiene el divorcio por sola voluntad de la mujer. Aprobado recientemente en la presidencia de José Valle Ordóñez. La primera mujer que obtiene el divorcio por sola voluntad de la mujer. Se divorció inmediatamente de Enrique Reyes. ¿Fue un acto pensado? ¿Fue un acto intuitivo? ¿Fue algo, digamos, explosivo? Es difícil de saber, porque conviven varias Delmiras Agustines en esta mujer exquisitísima poeta. Una, la nena de mamá y papá, la nena, que tiene un hermano, que tiene su padre, que tiene su madre, que es tratada como una niña chiquita, a pesar de que ella era grande. Una mujer que tiene que casarse, que se casa pensando permanentemente en ver a su amor, que tal vez no fue su único amor, pero que era justamente Ugarte, a quien ella le escribe cartas de encendida pasión. Lo que quería era verlo en su casamiento, que llega a escribirle: usted fue
la pesadilla, ¿no? En Mi noche de bodas, porque ella lo amaba, realmente sentía un amor sumamente apasionado por él. Y la otra Delmira, la Delmira que realmente quiere ser libre, quiere ser ella misma, quiere tener el amor que ella desea. Porque si no, ¿por qué razón, después de divorciada de Enrique Job Reyes, vuelve a encontrarse con él como amante? Se encontraban, se escribían. Él incluso a veces le reprocha en determinado momento. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿No? Entonces hay una convivencia como de una mujer que internamente tenía 3 personalidades que le deben haber dado mucho trabajo. La que socialmente era correcta, la que es una mujer apasionada, la escritora, la que escribe, y el espíritu libre que quiere vivir su vida de la manera que ella quiere. Entonces, esto debió ser muy mortificante para Delmira Agustini, y se ve también en su obra. El otro día, con unos compañeros, estamos haciendo un homenaje a Delmira en este mes, justamente contra la violencia hacia la mujer. Veíamos, de acuerdo con las 3 obras, que seguramente también está fundamentado en estudios de profesores de literatura, pero que nosotros lo veíamos claramente. Una etapa de Delmira jovencita, imaginativa, que escribe poemas deliciosos, inocentes, ingenuos. Una segunda etapa mucho más apasionada, en la cual ya es la primera sería la Delmira de los espacios abiertos, la segunda es la Delmira de la sala, la Delmira de la casa, la Delmira de entre 4 paredes, en la cual la alcoba se vislumbra, pero todavía no es el lugar de los poemas, que escribe apasionadamente, que insinúa, y la Delmira sexual, la Delmira sensual y sexual, la de los poemas eróticos incendiarios. Podríamos hablar de esas 3 etapas que convivieron en la misma autora. Voy a leerte un fragmentito de esa carta que le escribió a Manuel Ugarte, después que se separó. Dice: yo debí decirle que usted hizo el tormento de mi noche de bodas y de mi absurda luna de miel. Lo que pudo ser a la larga una novela humorística se convirtió en tragedia. Lo que yo sufrí aquella noche no podré decírselo nunca. Imaginémonos, se había casado y escribe esto. O sea, cuán roto estaría su intelecto y su espíritu, ¿no? Cuán rotos estarían su intelecto y su espíritu. Y nos preguntamos por qué continuó su relación con Enrique Job Reyes, siendo además la primera mujer que se divorcia por sola voluntad de la mujer, por esta figura jurídica, ¿no? Por esta posibilidad, además que daba el Código Civil de ese momento. Vuelvo a decir lo que yo creo, que lo escribí para no olvidármelo. Yo creo que Delmira era un espíritu libre, y la sociedad y los prejuicios la ataron y la sumieron en angustias y pasiones difíciles de entender. Quiero aclarar que además era feminista, pero no lo manifestó públicamente. Ella lo manifiesta en sus escritos. Su feminismo no fue manifestado a la luz pública porque justamente ella se sentía atada por todo eso. De ahí no la dicotomía, sino que podríamos decir hasta la tricotomía que había en Delmira Agustini, ¿no? Bueno, vamos a hablar muy brevemente de su muerte. Su muerte se produjo el 6 de julio de 1914. Ella se encontró en un hotel con su ex marido, con Enrique Job Reyes, con quien se veía, según algunos estudios hechos en los últimos tiempos, también se veía con otros hombres, pero ella se veía con Enrique. Y personal, esto que te voy a decir y que le voy a decir a la audiencia es absolutamente personal. Es absolutamente personal. Pero creo que muchos de nuestros oyentes, cuando lean a Delmira, cuando lean su historia, cuando vean las fotos, por ejemplo, del médico forense, porque hay fotos que se pueden observar del médico forense y del fotógrafo forense que hacen del lugar del crimen, yo estoy totalmente en desacuerdo que haya sido un pacto suicidio, de muerte y suicidio. Totalmente en desacuerdo, porque la foto principal de los diarios muestra a Delmira con la falda levantada poniéndose la media. Es decir, se estaba vistiendo para irse del hotel y Enrique le da un disparo atrás en la cabeza. O sea, allí no hubo acuerdo. Él la mató y ella se desploma hacia atrás. Él se dispara a su vez,
pero llega a sobrevivir. No sé cuánto tiempo, muy breve tiempo, y muere también. Fue portada, te podrás imaginar, y se podrán imaginar los oyentes, de los diarios de la época. Fue un femicidio que marcó profundamente a la sociedad uruguaya, pero que además en su momento fue tratado como crimen pasional, como hasta hace relativamente pocos años se trataba estas muertes del hombre hacia la mujer. Entonces, si a mí me preguntan si considero que fue un pacto de suicidio y muerte posterior, estoy completamente en desacuerdo. Ella quería vivir su vida, a su manera, libremente. Él la mata porque ella es su mujer. Y ahí está el gran desequilibrio, digamos, ¿no?, de lo que son los femicidios. Vamos a leer algo de Delmira. Bueno. ¿Me permites? Sí, por supuesto. Es muy apasionada. No voy a leer el que más me gusta a mí, que es uno de los más apasionados de todos. Esta es de la primera etapa de Delmira, que está escrita para una amiga fallecida, sobre una tumba cándida. Ha muerto, dicen tan claro que no entiendo. Verter licor tan suave en vaso tan tremendo. Tal vez fue un mal extraño tu mirar por divino, tu alma por celeste o tu perfil por fino. Tal vez fueron tus brazos dos capullos de alas, eran cielo a tu paso los jardines, las alas, y te asomaste al mundo dulce como una muerta. ¿Acaso tu ventana quedó una noche abierta? Oh tentación de alas, una ventana abierta, y te sedujo un ángel por la estrella más pura, y tus alas abrieron y cortaron la altura en un tijeretazo de luz y de candor. Y en la alcoba que tu alma tapizaba de armiño, donde ardían los vasos de rosa y de cariño, en un tijeretazo de luz y de candor, la soledad llamaba en silencio al horror. El intruso. Esta es mucha más erótica. Amor, la noche estaba trágica y sollozante cuando tu llave de oro cantó en mi cerradura. Luego la puerta abierta sobre la sombra helante, tu forma fue una mancha de luz y de blancura. Todo aquí lo alumbraron tus ojos de diamante. Bebieron en mi copa tus labios de frescura y descansó en mi almohada tu cabeza fragante. Me encantó tu descaro y adoré tu locura. Y hoy río si tú ríes y canto si tú cantas, y si duermes, duermo como un perro a tus plantas. Hoy llevo hasta en mi sombra tu olor de primavera, y tiemblo si tu mano toca la cerradura, y bendigo la noche sollozante y oscura que floreció en mi vida tu boca tempranera. Erotismo y pico, ¿no? Con tu retrato, y aquí terminamos con Delmira. Es breve y también es erótico. Yo no sé si mis ojos o mis manos encendieron la vida en tu retrato. Nubes humanas, rayos sobrehumanos, todo tu yo de emperador innato amanece a mis ojos en mis manos. Por eso, toda en llamas, yo desato cabellos y alma para tu retrato y me abro en flor. Entonces, soberanos de la sombra y la luz, tus ojos graves dicen grandezas que yo sé y tú sabes, y te dejo morir. Queda en mis manos una gran mancha lívida y sombría, y renaces en mi melancolía, formado de astros fríos y lejanos. Delmira Agustini, una grande, que pudo ser una grande de la poesía erótica si hubiera vivido más años y no hubiera desaparecido de nuestra uruguayés por femicidio. Bueno, muy bien. Entonces así pasó la columna de literatura por este día. Gracias, María, por habernos acompañado. Un placer. Nos vemos la próxima. Y bueno, la próxima vamos a tener también alguna sorpresa, pero Argentina. Argentina. Bueno, vamos a ir por ahí. Bueno, nos reencontramos la próxima semana, ¿te parece? Por supuesto, nos reencontramos la próxima semana. Audiencia.